vale ya en febrero dar el feliz año, mis queridos televidentes de Sana que Sana, y eso lo digo porque es nuestra primera emisión en directo de ese programa que este año llega recargado con toda la energía y el cariño que nos caracteriza para pensar en su salud física, en su salud emocional, para seguir pregonando este mensaje de que es posible prevenir en primer lugar y en orden, es posible detectar a tiempo y es posible encontrar alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas cuando ya tienen algún tipo de diagnóstica. Esa es la misión de Sana que Sana y por eso este año comenzamos de nuevo nuestras emisiones con todo el cariño y empezamos con una institución que siempre nos acompaña muy de cerquita en Sana que Sana y es el Hospital San Vicente Fundación, porque hoy nos ha prestado un ratico y la Universidad de Antioquia también nos ha prestado un ratico a varios especialistas y nos ha conseguido un testimonio maravilloso para hablar de un tema que qué tan común y qué tan conocido es, doctora Lina María, el tema de hoy que es el trastorno bipolar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Olga. Te agradezco mucho habernos invitado a hablar de un tema tan importante como es la salud mental, ya que hasta un 40% de la población puede estar afectado en algún momento de su vida por un trastorno mental. Así que es súper importante hablar de este tema, sobre todo porque mientras más educación tengamos sobre él, vamos a poder hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y así permitir la funcionalidad de las personas que lo padecen. Esta señorita que está aquí, tu derecha, una morena linda que nos acompaña hoy, se llama Laura Hurtado y muy generosamente nos quiere compartir su testimonio porque ella vive de una manera normal, porque le diagnosticaron a tiempo y sigue muy juiciosa las recomendaciones de los especialistas para tener una vida funcional como debe ser en todos los diagnósticos, en este caso con el trastorno bipolar. Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y les agradezco por contar conmigo acá y tener mi testimonio como alientador para las personas que nos ven. Eso te iba a decir, ¿por qué decidiste compartir tu historia de vida? ¿Por qué quisiste aceptar esta invitación de Sana que Sana? Yo la quise aceptar fue porque veo que con mi vida cotidiana puedo dar a conocer cómo me desenvuelvo en esa vida cotidiana de una manera normal, de una manera eutímica. ¿Qué es autímico? Eutímico es un equilibrio. Ah, ok. Perfecto. Sí, entonces lo logró y quiero dar una luz de aliento, voz de aliento y una lucecita a estas personas que también tienen lo mismo que yo para que hagamos una vida funcional. Sigue generando mucho temor ese diagnóstico, trastorno bipolar. Hoy la gente dice, Dios mío, ¿hasta aquí llegué? ¿O cómo es eso, doctora Lina? Las enfermedades mentales en general generan miedo a la mayoría de las personas y muchas veces se niegan a tener ese diagnóstico porque creen que es estar loco o lo comparan con esto que no tiene nada que ver. Yo creo que por eso es que es importante esto, precisamente para dar a conocer de qué se trata la enfermedad y mostrar cómo con un tratamiento adecuado la persona puede llevar una vida completamente normal como lo hace Laura. Perfecto. Primero los invitados. Están en su casa y a nuestros televidentes, como ya están acostumbrados, tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta. La vamos a ver en pantalla, es el 305-316-6560. Si ustedes quieren conversar un rato con Laura, intercambiar ideas con ella, si tienen algún familiar, algún conocido, si usted tiene ese diagnóstico de trastorno bipolar, también está la doctora Lina María para, sin ser este un consultorio como tal, obviamente, sí darles alguna guía que buenamente les podamos dar a través de este programa. Empecemos entonces a desarrollar el tema. Trastorno bipolar, cuando uno se pone a leer y a buscar información, también aparece como trastorno afectivo bipolar. ¿Estamos hablando de lo mismo, doctora Lina? Sí, estamos hablando de lo mismo, simplemente que en las clasificaciones que se hacen sobre enfermedades mentales, ya la última clasificación hablamos de trastorno bipolar, pero es lo mismo. Y lo que anteriormente se conocía, que muchas personas lo siguen llamando así, como enfermedad maníaco-depresiva. Pero ahí nos estamos refiriendo exactamente al mismo trastorno. Trastorno bipolar. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Laura que la hizo consultar y que hizo que finalmente los especialistas llegaran a este diagnóstico? Bueno, yo en el 2010, cuando tenía 15 años... Está muy joven. Sí, bueno, entonces a mis 15 años fui diagnosticada.
porque empecé a sentir unas cosas muy extrañas que nunca las había presentido, como ser muy activa, no dormir bien, tener como una felicidad inmensa, una euforia. Entonces, con eso ya mi mamá se puso muy alerta, mi familia, buscaron alternativas para ayudarme, porque también empezó como una psicosis. Empecé a sentirme como con poderes. Entonces desde ahí ya así como que no, Laura, hay que ayudarla. Entonces buscamos muchas alternativas al principio porque no conocíamos mucho sobre el tema. Pensaban que estaba escopolaminada, que estaba de pronto poseída, no sé, algo así. Entonces, pero gracias a Dios y gracias a la vida, a todos, di con un médico pues con los médicos que me remitieron a los psiquiatras, y gracias a ellos y a un grupo integral en mi vida he estado estable ya. También, antes de hablar con la doctora Lina, antes de los 15 años no se te había presentado nada. No. ¿Esto se manifestó de un momento a otro? Sí, no se había manifestado de los 15 años para atrás, fue de un momento para otro, pero o sea, sí se veía como que yo me volví muy activa, muy feliz, porque lo mío fue una manía, mi crisis. Entonces empecé así como una felicidad tan inmensa que me descontroló algo en el pensamiento, ya me sentía con poderes. Y todo esto. Perfecto. Doctora Lina, ¿cómo sucede generalmente este asunto? ¿Se presenta de un momento a otro? ¿Hay diferentes manifestaciones? Ella hablaba al principio de su relato de momentos de mucha alegría, de momentos de mucha actividad. Entonces hay que empezar a diferenciar. Yo tengo momentos de mucha alegría, tengo momentos de mucha actividad, pero ¿cuál es, digamos, ese umbral que me haría pensar, hay que consultar? Exacto, eso es muy importante y Laura lo describe de una forma muy detallada y como es realmente. Tenemos que entender que esto es un trastorno en donde se alteran los mecanismos que regulan las emociones. Entonces, si vamos a hablar de emociones, todos tenemos emociones. Todos, si nos pasa algo feliz en este momento, pues nos vamos a poner contentos, nos vamos a poner alegres, pero probablemente mañana igual estamos funcionando común y corriente, estamos trabajando y haciendo nuestra vida normal. Igual si nos pasa algo triste, vamos a estar tristes, vamos a llorar probablemente, pero igual vamos a seguir funcionando. En el trastorno bipolar, estas emociones se ponen en un umbral que es marcado, donde se altera la funcionalidad. Entonces, estar deprimido no es solo estar triste, estar deprimido es estar triste, aburrido, sin deseos de nada, con alteración en el disfrute por la vida. Muchas veces esto puede llevarnos a querer morirnos, a tener hasta pensamientos suicidas, mientras que en la manía, que era lo que Laura nos relataba que fue su primer episodio, es todo lo contrario, una depresión, y no es solo estar alegre, es una alegría desbordante, es un aumento de energía, la persona siente ganas de hacer muchísimas cosas, el pensamiento está acelerado, pueden empezar a tener muchos proyectos, pero no son capaces de terminar ninguno, alteraciones en el sueño, y esto altera la funcionalidad, eso es lo más importante. Si esto sucede una vez y no se diagnostica y se atiende a tiempo, ¿va a seguir sucediendo? Es muy probable, ¿sí? Esto es una enfermedad recurrente, tenemos que hablar de que es una enfermedad crónica, como hablamos de la hipertensión, como hablamos de la diabetes, pero es una enfermedad que tiene control. Entonces, mientras más temprano se diagnostique, como el caso de Laura, que en su primer episodio se hizo un diagnóstico, se inicia un tratamiento, pues es una persona que, como Laura, no ha vuelto a tener crisis, porque viene en un tratamiento juicioso. Si no se hace, pues muy probablemente sí vayan a venir nuevas crisis con las repercusiones que esto tiene en la vida. Perfecto, les recordamos que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta. Hoy estamos hablando de trastorno bipolar. Cualquier inquietud con estas dos expertas en el 305-316-6560. Listo, Laurilla, vamos cronológicamente con tu historia. Llegas donde los especialistas, ¿cómo llegaron al diagnóstico? ¿Cómo es ese proceso? Yo no me acuerdo muy bien porque también fueron, ¿cómo le explico? Como que fui muy vulnerable.
en el pensamiento, entonces no me acuerdo muy bien, pero yo sé que pasé a urgencias de un médico en medicina, pues en urgencias, y de ahí me remitieron a un hospital mental. De allí ya me estudiaron pues yo sé que estuve varios días, y de ahí ya le dieron el diagnóstico a mi familia y por consiguiente me hospitalizaron. ¿Qué se siente cuando uno recibe ese diagnóstico? ¿Recuerdas más o menos cómo te transmiten la idea, cómo empiezas tú a entender que tienes una condición que bien tratada te permite vivir, pero da susto? ¿Qué sentiste? Bueno, ¿Y tu familia? eso lo empecé a como a entender luego. En el momento no. En el momento yo creo que no sé si me lo dijeron o qué, pero mi familia sí se educó muy bien en la enfermedad, sabían cuáles eran los signos de alarma y todo. Entonces, en la hospitalización fue algo muy fuerte, pero fue necesario, porque veo que con ellos y los psiquiatras, con todos los psiquiatras que me han tocado, me dieron con mi estabilidad, me pusieron el medicamento que era para poder ser funcional, como le he dicho en todo este momento. Perfecto. Ella habla de la familia, que es muy importante. Entonces Laura tuvo la fortuna de tener una familia que la ha acompañado, que desde el principio buscó las alternativas que eran, que le creyó en la necesidad de la ayuda. Me ha pasado, y en este programa he aprendido, que muchas veces las enfermedades mentales son subestimadas por la sociedad. Se está haciendo, eso está muy raro, no les creen. En términos generales, ¿ese diagnóstico se da a tiempo por el apoyo del entorno social para buscar ayuda, o hay mucha gente que aplaza y aplaza la consulta porque eso se le va a pasar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ves tú eso? Sí, pues vemos los dos casos. Hay familias que inmediatamente detectan que no, el paciente pues, o la persona no está con una conducta que es la que ha sido normalmente siempre, e inmediatamente pues buscan ayuda. Vemos también los otros casos en donde creen que simplemente es que es muy rabioso, simplemente es que está deprimido por cualquier cosa y eso irá pasando, o también vemos los casos, como decía ahorita Laura, en donde creen que lo que está pasando es una posesión demoníaca o que le están haciendo un maleficio y buscan ayuda, digamos, en otros sectores donde realmente no se le va a poder brindar el tratamiento adecuado. Entonces vemos las dos posiciones, pero lo más importante es que la familia juega un papel fundamental en la enfermedad. Yo veo, y lo decíamos al principio del programa, a una niña con este diagnóstico feliz, tranquila, sosegada, funcional. ¿Vos qué haces? Bueno, yo estoy estudiando, estudio psicología. Qué chévere, ¿en qué semestre? Octavo, noveno. Uy, ¿te vas a graduar? Sí, ya, en esto. ¿Y por qué tú escogiste psicología? ¿Por qué? Porque siento que puedo brindar apoyo a la gente, a mí me llama mucho la atención la terapia en familia, entonces yo pienso que con las familias yo puedo dar mi aporte, ayudarles, y sí, por eso. ¿Qué habría pasado, doctora Lina, si a Laura no se le diagnostica y no se le da el tratamiento adecuado? ¿Podría estar estudiando su psicología? ¿Podría tener esos sueños de ayudar justamente con relación a la experiencia de vida que ella ha tenido? Bueno, probablemente no. El problema también de las enfermedades mentales es que generalmente la edad de inicio es en la edad en la que uno está empezando a estudiar, está empezando como un proyecto de vida. Entonces, si no se hace un tratamiento desde este momento, pues probablemente son personas ni que van a llegar a estudiar, que no se van a casar, que no van a poder tener hijos, que económicamente no van a poder ser unas personas pues, que se puedan sostener. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico acá, para precisamente poder hacer un proyecto de vida adecuado. Diagnóstico a tiempo, signos de alarma. Ya someramente Laura nos estaba diciendo estados o de mucha euforia que los hacen incluso tener ideas fantásticas como imposibles, ¿verdad? En la realidad ponerlas en práctica, o un estado muy triste. ¿Cuáles son esos signos de alarma para que todos aprendamos, para que estemos pendientes de nuestra salud, de la familia, de los compañeros de trabajo? Signos de alarma frente al trastorno bipolar, que es nuestro tema de hoy.
Entonces siempre es un cambio con respecto al estado basal en cuanto a las emociones. Entonces si vamos a hablar de la depresión, que empecemos a notar que la persona empieza a estar muy triste, no se quiere levantar, no le provoca bañarse, deja de disfrutar las actividades que siempre había disfrutado. La persona puede decir, a mí me encantaba ir a fútbol y ya no me provoca ni disfruto ir a fútbol. Pueden tener tanto disminución del apetito como aumento exagerado en el apetito. Son como extremos de lo uno de lo otro. Disminución de peso o aumento de peso, y ya pues digamos en estados más severos pues pueden haber ideas de muerte o hasta ideación suicida. La persona empieza a sentir que no vale la pena vivir. Y ya tenemos en el estado de manía, que es como el otro polo, por eso hablamos de bipolaridad, en donde la persona puede empezarse a sentir todo lo contrario, excesivamente alegre, pero es una alegría que se desborda, un aumento en la energía, a sentirse que puede hacer de todo, el pensamiento está acelerado, no duermen, pero no porque no sientan sueño, sino porque se sienten con tanta energía que ni siquiera pueden dormir una hora y se levantan completamente enérgicos a seguir sus actividades en el día, a gastar dinero en exceso o a estar en actividades que pueden poner en riesgo, como gastar dinero, consumo de drogas, hipersexualidad. Entonces, esos son los signos. Yo creo que las familias muchas veces son los primeros que lo detectan y dicen, él no está actuando bien, porque lo que pasa en la manía es que es una sensación de bienestar tan grande que probablemente el paciente no lo va a detectar porque se siente bien, y por eso es que es tan difícil que entiendan que es una enfermedad. ¿Te dio sustico y a tu familia cuando les hablaron de visitar al psiquiatra, que a veces es tan macartizado con este tema de yo no estoy loco? Cuando dijeron esto es de psiquiatría, ¿qué pensaste y tu familia? Sí, o sea, en la sociedad y hasta uno cuando no tenía este conocimiento, uno estigmatiza mucho eso de ir al psiquiatra, de ir hasta el psicólogo. Uno dice, no, eso es para locos. Incluso el psicólogo. Sí. Entonces, sí nos dio un poquito de susto, más que toda mi familia. Como les cuento que en el momento yo no tenía como mis capacidades de sentir así o estar muy concentradita en lo que estaba haciendo, de ir a un psiquiatra. Entonces yo estaba así como feliz y así. Entonces creo que mi familia y yo ya en la evolución, en el proceso, he aprendido que no es así, que los psiquiatras pueden ser unos amigos, pueden ser el apoyo, pueden ayudarnos a estar estables, hay que tomarlos así. Y esta enfermedad yo siempre la he visto no un por qué, sino un para qué. Siempre el para qué de que voy a tener un estilo de vida más saludable. Perfecto, excelente. Y me puede ayudar mucho. Qué rico. Ahorita seguiremos hablando de eso con Lina María Escobar, nuestra psiquiatra invitada, con Laura Hurtado, ese testimonio de vida tan bonito. Y resulta que aunque ahorita ahondaremos bien en qué consiste ese tratamiento farmacológico para los pacientes con este diagnóstico de trastorno bipolar, hay otros tratamientos no farmacológicos que complementan y muy bien el acompañamiento para estos pacienticos. Hoy tenemos nuestra sección Sanas Emociones. Aurora Gallo es terapeuta ocupacional y estaba haciendo así, y como así llegó el momento. Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien. Entonces vos venís de la Universidad de Antioquia, pero también tenés tu relación con San Vicente, ¿cierto? Sí, yo trabajo con la Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría, y el departamento se encuentra dentro del hospital. O sea que entonces, son primitos hermanos. Son como dos hermanitos, somos hijos. Aurora, bienvenida. Muchísimas gracias, Olguita, muy amable. ¿Hace cuánto sos terapeuta ocupacional? Ya llevo 30 años trabajando. Ay, le calculé la edad, pero sí, no nos aparenta. No, llevo 30 años trabajando siempre en el área de la salud mental. Perfecto, Aurora. ¿Y qué tan común es dentro de esa gran gama de enfermedades de diagnóstico relacionados con salud mental, qué porcentaje ocupa el trastorno bipolar? Más o menos, pues sin cifras, pero así como lo que te toca ver. Lo que pasa es que yo trabajo en el departamento de psiquiatría, entonces todo lo que vemos es esquizofrenia y depresión y trastorno bipolar. O sea, es entonces, muy común. Es muy común. En el departamento tenemos el grupo de trastornos del ánimo, que lo llamamos así, el mismo trastorno bipolar, y es un grupo que lo llevamos hace 23 años, donde se reúnen a las familias, a los pacientes, para hablar precisamente de lo que ustedes estaban hablando, del estigma de la enfermedad y también aprender sobre este trastorno. Entonces hablemos, tú me lo propusiste cuando hablamos antes, hablemos de lo que se puede hacer no farmacológico para un paciente diagnosticado con trastorno bipolar
y también cómo se le puede ayudar a las familias. Empecemos con el pacientico. Bueno. Entonces, ¿qué hacen con ellos? ¿Cuál es el trabajo a nivel de terapia ocupacional que no tiene nada que ver con fármacos justamente para mejorar esto? Vea, bien lo decía la doctora Lina, cuando los pacientes se enferman, cuando una persona enferma, llega, ¿dónde se ve esa parte? ¿Dónde se ve reflejada? Se ve reflejada en la funcionalidad de las personas. Ya no vuelven a estudiar, no vuelven a trabajar, si son amas de casa, pues no vuelven a hacer como sus rutinas diarias. Entonces, la terapia ocupacional lo que intenta es mejorar la funcionalidad de estas personas, evitar al máximo que se deterioren, ¿cierto? Entonces, se tiene que tener como todas las pautas para manejar todo lo que es actividades, ¿cierto? Por eso se llama ocupacional, terapia ocupacional, o sea, la ocupación como un puente entre la enfermedad y la sanidad para que la persona se conecte lo más rápido posible y pueda integrarse a su vida normal. Lo que decía Laura, me enfermé, me hospitalizaron y esto a veces genera mucho estigma. Entonces las personas piensan, su familia piensa, no va a ser la misma, no voy a poder volver a trabajar, no va a hacer nada, y eso es todo lo contrario. Entonces lo que hacemos es evaluar toda su funcionalidad, ver todo lo positivo de esta persona, se trabaja con sus fortalezas y se integra nuevamente a la sociedad. ¿Cómo qué tipo de actividades hacen en esa terapia ocupacional? Yo sé que eso dependerá de cada paciente, pero ¿cómo qué tipo de asuntos realizan? A mí me encantan las actividades artísticas, ¿cierto? El arte es una de las actividades que más deja expresar a las personas, entonces dentro del arte está también el teatro. Está la pintura, está la cerámica, este tipo de actividades, aunque yo no soy profesional en esa, pero las manejo, y ese tipo de actividades ayudan a que las personas se encuentren con ellos mismos, se den cuenta que son capaces de aprender, que se den cuenta que no han perdido funcionalidad y se integran. Este trastorno, por lo general, el trastorno bipolar, no tiene una tan alta incidencia sobre la funcionalidad, si es bien tratada, ¿cierto? Entonces, por lo general, tipo Laura, pacientes que tienen su diagnóstico, pasan un periodo incapacitados y después uno lo que promociona es que se integren de nuevo a su vida normal, ¿cierto? Fomentando mucho el cuidado en el tiempo libre, porque eso es otra cosa, ¿cierto? Las personas cuando tienen un diagnóstico se pierden de todo, ¿cierto? Entonces ya no me puedo divertir, ya no puedo hacer tal cosa. Y eso no es así. Y eso no es así, porque si un paciente está muy bien tratado, muy bien cuidado, puede desarrollar la vida normal. Lo ideal es que tenga esos dos, digamos, recetas para seguir adelante con su vida un paciente con trastorno bipolar, que tenga su medicación farmacológica, si el psiquiatra así lo decide, y que acompañe ese tratamiento farmacológico con este de terapia ocupacional. Claro, sí, eso es la importante. dupla. Esa es la dupla, pero ahí también los terapeutas también trabajamos en lo que es la parte psicoeducativa de la enfermedad, que es una cosa súper importante, donde hay unos programas que cuando el paciente se le diagnostica y a su familia entran a aprender qué es la enfermedad, pero eso va por partes, ¿cierto? Es un curso que tienen que entrar desde, por decir algo, entran en enero y salen en diciembre, salen graduados como expertos en trastorno bipolar, los pacientes y sus familias, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Damos charlas con los doctores, con todas las personas que trabajamos en esta área sobre qué es la enfermedad, qué son los medicamentos, cuáles son los efectos malucos de estos medicamentos, qué hacer en los tiempos libres. Y una cosa muy importante que a mí me parece que es bueno resaltarla es la importancia de las habilidades que tenga que tener la persona que esté a cargo de los pacientes, sobre todo habilidades en el sentido de que sabemos por problemas de nuestro sistema de salud cómo ir a recoger sus medicamentos, cómo conseguir las citas, que eso es una de las cosas que a veces, por muy juicioso que sea el paciente, a veces no encontramos una cita a tiempo, los medicamentos, nuestro sistema de salud, ¿cierto? Entonces, cuando a las personas también se les enseña, bueno, si les dicen que no, ¿qué? Entonces me voy para la casa y no hago nada más. Les enseñan a hacer valer sus derechos también. Exacto. Entonces nosotros trabajamos lo llamamos competencia ciudadana, y es enseñarle a exigir a las personas sus derechos. Pero uno también lo que ve es que las personas a veces no tienen la habilidad para exigir ese derecho. Entonces hay que enseñarles, hay que enseñarles. llevarlos de la mano. Si tú tuvieras una empresa y tuvieras la posibilidad de contratar a una persona que sabes que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, pero también sabes
que muy juiciosamente se toma su tratamiento y complementa con lo que sea necesario para estar bien, ¿tú la contratarías? Claro, por supuesto. Pues yo teniendo y sabiendo, con conocimiento de causa, con ¿no? conocimiento de causa y teniendo en cuenta que son personas que son igual de habilidosas a todos nosotros y de pronto hasta mucho más. Entonces yo si tuviera la empresa, claro. Y tú sabes por qué te lo pregunto, porque digo que parte de la intención de hacer este programa dedicado al trastorno bipolar es desmitificar todos aquellos miedos que hacen que personas con el diagnóstico sean estigmatizadas, rechazadas a nivel laboral, a nivel social, a nivel afectivo. ¿Sucede mucho eso? Sí, muchísimo. Una de las grandes preguntas que las personas con este trastorno le dicen, bueno, si yo me consigo una novia o un novio, le cuento que tengo este problema, que si voy a una entrevista de trabajo, entonces digo. ¿Y tú qué les recomiendas? Bueno, eso va por partes, ¿cierto? Ah, ok. Porque, a ver, yo cuando les digo, cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted cuenta que es hipertensa, usted cuenta que tiene gafas, usted tiene que, ¿cierto? Yo no tengo, si yo estoy juiciosa, si ya me contratan, yo ya veo la forma de cómo cuento, ¿cierto? Pero eso no son situaciones tampoco para estar diciendo por el mismo estigma que tenemos Pero me todos. parece muy chévere, como cualquier otra enfermedad crónica, que yo soy Exacto. absolutamente responsable y sé que ese diagnóstico no va a afectar mi desempeño. Exacto. ¿Cierto? Entonces, Mientras yo sea un paciente juicioso y responsable con mi tratamiento, con tranquilidad dentro de mi empresa. pero sí, claro, la gente es muy temerosa a decir, bueno, si me consigo un novio, le digo, no le digo, yo quiero tener hijos, como todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos un grupo donde trabajamos todos estos aspectos que son muy individuales, pero que también son generales. Entonces, es súper importante trabajar el estigma y el autoestigma. Siento que eso es una cosa que también nos hace más difícil acercarnos a este tipo de trastornos. Un paciente bien llevado, con su terapia ocupacional, con su medicamento, es absolutamente feliz como cualquier otro ser humano, con los altibajos que tenemos todos, con diagnóstico no, es absolutamente funcional como quienes tenemos el diagnóstico no. Claro, es verdad, una persona que tenga el diagnóstico y que tenga como toda una serie de protectores, ¿cierto? Que hablamos de protectores, la persona puede desempeñarse tranquilamente, ¿cierto? Correcto, como los altibajos que tenemos todos. Una persona, cuando ellos aprenden que deben de tener unos cuidados que son básicos, ¿cierto? Que es dormir bien, que manejar las situaciones de estrés, pues la van llevando. O sea, es posible vivir con el trastorno bipolar y vivir muy bien. De hecho, nosotros tenemos personas, y conozco muchas personas que tienen el diagnóstico, compañeros que trabajan con uno, personas que viven en sociedad, muchos pintores, muchos artistas que uno sabe que tienen ese diagnóstico, pero que viven bien. O sea, que no es más el estigma que tenemos frente a esta enfermedad. Que lo que sucede en la vida real. La familia, los amigos, el entorno social juegan un papel bien importante, por eso le invito a que se quede con nosotros. Muchísimas Vamos gracias. a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, seguiremos aprendiendo juntos sobre el trastorno bipolar. Y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Inquietudes para doña Aurora con su terapia ocupacional para el trastorno bipolar, para Laura, nuestro testimonio, para la doctora Lina María Escobar, psiquiatra. Bienvenidas en esa línea. Nuestra pausa y ya regresamos. Estamos arrancando el año hoy en Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre trastorno bipolar y al respecto la siguiente información. La siguiente información sobre el trastorno bipolar. Es una enfermedad mental caracterizada por cambios abruptos de estado de depresión a euforia, como bien nos lo contaba Laura y Lina. Este diagnóstico afecta de igual manera a mujeres y hombres. Generalmente se manifiesta por primera vez entre los 15 y los 30 años. Recuerden que su canal Televida está en YouTube y su programa Sana que Sana también. Ustedes pueden ingresar al canal YouTube, buscan Sana que Sana y ahí pueden ver más o menos 8 días después de emitidos nuestros programas, los contenidos para que repasen y los compartan. Doctora Lina, este margen de edad en el que decimos que se manifiesta por primera vez entre los 15 y los 30 años, ¿cómo es eso? Sí, más o menos esa es la edad de aparición donde empiezan a manifestarse los síntomas. Eso no quiere decir que uno pueda aparecer antes o después.
pero más o menos es el rango de edad. Igual hay edades que ya si aparecen síntomas similares al trastorno bipolar, ya uno tendría que pensar en otras enfermedades. Por ejemplo, si estos síntomas aparecen después de los 50 años por primera vez, pues ya uno tendría que ir a descartar otras causas y porque probablemente no sea un trastorno bipolar. Así que esa es la edad de inicio en general, la mayoría de personas. Perfecto. Y tenemos una inquietud en nuestra línea WhatsApp. Recuerden que es el 305-316-6560 y todavía estamos a tiempo para recibir más inquietudes. Vamos a verla aquí, por favor. Esa es una muy buena opción para estar conectados. Se nos fue el mensajito, pero ahorita más adelante lo recapitulamos. Estamos hablando, ya sí lo tenemos listo, compañeritos. Veamos entonces cuál es la pregunta. Buenos días, ¿qué examen o evaluación se hace para llegar a un diagnóstico de trastorno bipolar? Doña Amparo, un abrazo y aquí va la respuesta. Bueno, muy buena pregunta, doña Amparo. El diagnóstico de trastorno bipolar es un diagnóstico clínico. Específicamente nos basamos en la clínica del paciente, en los síntomas que tiene el paciente y en la evolución y en el tiempo de estos síntomas para hacer el diagnóstico. Muchas veces solicitamos exámenes, no necesariamente porque el examen nos vaya a mostrar que ahí está el trastorno bipolar, sino porque queremos descartar otras causas que pueden generar síntomas similares. Y el ser un diagnóstico clínico es lo que a veces hace que la gente sea tan reacia a creer que estos son enfermedades, porque si uno va donde el médico y le dice tiene el azúcar alta, aquí muestra que usted tiene 150 de glicemia, entonces aceptamos que somos diabéticos, pero con esto no. La gente quiere que uno le muestre un examen donde muestra que él tiene esa enfermedad y, como les dije, es un diagnóstico clínico. Pero como le digo yo a mis pacientes, nosotros tenemos que entender que el cerebro también hace parte de nuestro cuerpo y muchas veces, como aceptamos que se enferma el corazón, los riñones, el cerebro también se enferma, y estas son las enfermedades mentales. Esto no son enfermedades del espíritu ni es paranormal, son enfermedades del cuerpo como cualquier otra. Perfecto. Laurilla, tú has tenido dentro de este proceso con el trastorno bipolar ambas ayudas, lo farmacológico y lo terapéutico. ¿Cómo ha sido eso? Sí, mira, gracias al grupo de Aurora, yo estoy en el grupo de Aurora, del San Vicente de Paúl, he tenido la oportunidad de tener una ayuda no tanto farmacológica, sino psicoeducativa, donde encuentro compañía, aceptación, como unos amigos, como lo que había dicho antes, donde puedo contar mis cosas y todo eso, donde tengo un proceso, donde siempre voy a ver a los mismos doctores, o a veces los cambian, pero siempre van a saber qué me pasa, ¿no? Pues sí. Y también en la farmacología me ayudan mucho. Por ejemplo, estoy estable con mi pastilla y todo eso. He tenido la ayuda de las dos formas. ¿Sos juiciosa y rigurosa? ¿Tenés despertador, una alarmita para que no se te olvide? ¿Cómo es la rutina para no saltarte tu medicación? Mi medicamento da un poquito de sueño, entonces me la tomo siempre que me voy a dormir. Y suele pasar que siempre me duermo 9, 10, entonces cuando la tengo al lado de mi cama en un nocherito y siempre me la tomo antes de dormirme y ya. Es algo que no me estresa ni nada, solamente sé que me la debo de tomar. Todo depende cómo se mire en la vida, ¿cierto? Si uno un diagnóstico lo mira como una tragedia, pero si uno un diagnóstico lo mira incluso hasta como una oportunidad para ayudar a personas que de pronto pasen por esa misma situación, la forma de vivir la vida y de vivir con ese diagnóstico cambia. Para volver a introducir a la doctora Aurora, ya habíamos hablado de que tu familia ha sido muy importante, ya hablaba de ejemplos como que la familia sepa cómo hacer valer los derechos del paciente, acompaña al paciente. Te sostienes en eso, tu familia ha sido un OA y mejor dicho, un bastón supremamente importante dentro de este proceso, claro, Laura. Claro, mi familia ha sido un eje, algo muy importante en esto. Mi mamá, mis padres, mis tíos, todos me han ayudado, mis primas, mis primos, hasta mi pareja, mi novio. ¿Cómo se llama el novio? Johan. ¿Johan qué? Asprilla. Johan Asprilla, una vara, mándale un pico a ese novio que la quiere tanto. Eso, allá debe estar, mándame un pico. Bueno, entonces eso es como una red de apoyo, un grupo de apoyo muy estabilizador en mi vida, tenerlos.
como también a los psiquiatras, al medicamento, a todo esto que hemos estado hablando. Es algo integral, es Sí. un conjuntico de cosas. ¿Qué hacer y qué no hacer? La familia, los amigos, el novio, porque habrá cosas que no se pueden hacer para acompañarlos bien acompañados. Yo me pongo como abogado del diablo, entonces a una persona con trastorno bipolar es más laxo uno con las normas, es más permisivo. ¿Qué le podemos decir a la familia? ¿Cómo debe ser correctamente ese acompañamiento? Eso es súper importante, pues, porque cuando las personas las diagnostican, entonces viene el pesar, entonces no puede hacer, empieza el no, ¿cierto? No puede salir, no puede ir a rumbear, no puede ver televisión tarde, o sea, el no puede se aparece por todo lado. Con la parte psicoeducativa, las familias aprenden que esto es una enfermedad como cualquier otra. Los pacientes aprenden como cualquier otra. Y una de las preguntas es, entonces no puedo rumbear porque no puedo trasnochar. Entonces, si no puedo trasnochar, pues para una persona joven como Laura, ¿cómo le vamos a decir que no puede trasnochar? Uno tiene que garantizar que puede ir a su rumba, pero que al otro día tiene el tiempo suficiente para que ella pueda dormir y descansar común y corriente. Entonces es también hacer ciertas adaptaciones, pero olvidar es que vivan la vida lo mejor posible. La educación es una de las cosas muy importantes y se ha comprobado, las personas que reciben bien saben de lo que se está tratando con ellos y sus familiares, abordan la dificultad como cualquier otra, aprenden cómo detectar una crisis. Entonces empiezan a ver como ciertas dificultades en el paciente y dicen, ve, eso me lo dijeron a mí en la charla, como que está dejando de dormir, como que está un poco reacio a tomarse el medicamento. Una sola llamada puede evitar una hospitalización, ¿cierto? Con una comunicación adecuada tanto con la familia como con el paciente. Eso es lo que se pretende siempre en estos grupos psicoeducativos, la comunicación entre todos. ¿Son muy frecuentes las hospitalizaciones en este diagnóstico? Todo depende. Todo depende. Obviamente un paciente que no sea adherente, que no lleve unos hábitos saludables, como estaba hablando Aurora, que para mí, yo siempre le digo a los pacientes, no es llevar una vida normal como la deberíamos llevar cualquiera, que es una vida normal, no consumir drogas, dormir bien, alimentarse bien, tener un sueño adecuado, eso es una vida normal, o sea que no tienen que hacer nada extremo para poder llevar la enfermedad. Las hospitalizaciones son frecuentes en pacientes que no tienen una adherencia adecuada al tratamiento, eso es una enfermedad recurrente, por lo tanto, una persona que no está en tratamiento va a tener una recaída. Esto no es que todo el tiempo pasen de la euforia de la depresión, son pacientes que pueden tener épocas de eutimia, como decía ahorita Laura, que es un estado de ánimo normal, pero en algún momento, si no hay un tratamiento, la recaída va a llegar. Muy bien. Seguimos hoy en Sana que Sana, hablamos de trastorno bipolar y seguimos con más Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos juntos aprendiendo sobre el trastorno bipolar. Y a propósito, este trastorno puede ser hereditario, aunque hoy en día no está claro cuál es el defecto genético que lo origina. Algunos factores desencadenantes de esta enfermedad pueden ser alteraciones bioquímicas, situaciones estresantes, clima y horas del día. ¿Cómo así, doctora Lina? Hereditario, clima, horas del día. Rápido. Se sabe que este trastorno claramente tiene una base genética, como decías, no tenemos mucha claridad, aunque actualmente ya hay muchos estudios que están intentando aclarar mucho mejor cuál es toda la etiología y la fisiopatología del trastorno. Hay un factor hereditario, si yo tengo mi mamá o mi papá o un abuelo que tiene enfermedad bipolar, tengo un riesgo, pero eso no quiere decir que 100% lo voy a heredar. Hay una posibilidad, pero no quiere decir pues que si mi mamá es bipolar, pues yo tengo un 100% de riesgo de padecerlo. Lo que mencionabas con el clima, eso no lo vemos tanto en Colombia, pero sí en los países donde hay estaciones, sí hay unos trastornos afectivos estacionales que se asocian sobre todo con las épocas de invierno o de otoño, en donde se cree que por la luz, que hay mucho menos luz, el día es mucho más corto, sí puede desencadenarse un trastorno afectivo por esta causa. Perfecto, llegamos al último segmento del programa, es hora de conclusiones y mensajes que le den esperanza a quienes puedan vivir una situación similar. ¿Cuál sería tu mensaje y tu conclusión? Bueno, mi mensaje sería que no se ceguen porque le digan que tienen una enfermedad bipolar, no sean como rotulados con eso, como decir, buenas
días, buenas tardes, soy Laura y soy bipolar, lo que decía Aurora, no siempre hay que decirlo, o como alguien dice, soy hipertenso, soy así. Bueno, también diría que lleven un estilo de vida saludable, por eso yo le digo para qué, el para qué de esta enfermedad mía fue para hacer una vida saludable, hago ejercicio, duermo bien, me alimento bien, los medicamentos. Sos una paciente muy juiciosa. Soy juiciosa gracias a todos y a mí. ¿Y sos feliz? Sí, soy feliz. También quería decir que yo también tengo deseos de tener hijos. No me voy a, pues con la ayuda de mis psiquiatras, con el debido proceso, vamos a ver si lo logro. Oiga, Jason. Johan. Ay, Johan. Pero empezaba por favor. Y bueno, un mensaje alentador y esperanzador para estas personas como yo, y que ánimo, hay que seguir en la vida y sí, para adelante, no miremos hacia atrás. Gracias, Laura, por la generosidad de venir a compartir tu testimonio. Conclusión desde tu especialidad con relación al trastorno bipolar. Bueno, lo mismo, quitar el estigma frente a la enfermedad, entender que esta es una enfermedad como cualquier otra que tiene tratamiento, que con un tratamiento adecuado podemos llevar una vida normal. La idea de este programa no era hablar de fármacos, pero sí quiero decir que la gente le tiene mucho miedo a los psicofármacos y realmente con los medicamentos que existen actualmente los efectos adversos son pocos. Tenemos una amplia variedad de medicamentos con los que podemos tratar la enfermedad y con los que los pacientes pueden estar bien sin tener y sin el miedo a que van a estar todo el tiempo somnolientos o que van a aparecer bobos, como le dicen a uno. Esto no es así. Perfecto. ¿Y doctora Aurora? Bueno, yo sí les digo que aprendan mucho sobre el trastorno bipolar y que se enteren y que también en la parte legal hay muchas cosas que ellos pueden aprender. Hay una ley que se llama la ley 1616 que salió en el 2013, y es una ley donde se habla todos los derechos que tienen las personas con enfermedades mentales para que se hagan efectivos y no creamos que porque son enfermos mentales no se tienen derechos. Ahí está. Las especialistas nos enseñaron hoy mucho sobre trastorno bipolar, a Laura, a Lina, Aurora, gracias por estar con nosotros. Adelante con ese trabajo tan bonito de ayudarle a las enfermedades mentales, ¿cierto? A seguir viviendo la vida como debe ser, con alegría, y a ti, que tengas muchos hijos con Johan. Ay, gracias. Que seas muy feliz y que seas una excelente psicóloga. Sí, con la ayuda de Dios. Claro que sí. Terminamos Sana que Sana. Ustedes, gracias por su compañía. Ya seguiremos, Dios mediante, de martes a viernes a las 11:30 de la mañana en directo con todos estos temas que buscan abrazarlos, hablarles al oído sobre la importancia de su salud física y emocional. Estamos muy pendientes también en la línea de WhatsApp de los temas que ustedes quieran que tratemos para que nos programemos con esas temáticas que a ustedes les inquietan. En ese 305-316-6560. También en cualquier momento del día pueden decir, vea, un mensajito para Sana que Sana, para la morenita esa que habla tanto ahí, que me hable de tal tema. Para eso estamos, justamente para tratar los temas que ustedes necesitan. Terminamos Sana que Sana. Mañana, a propósito del comienzo de año, hay muchas mamás que deben serlo, mamás y ser profesionales. Y a veces son dos labores que para realizarlas bien hay que tener ciertas recomendaciones, estresan y angustian, lo digo por mí. Y mañana vamos a hablar de la salud mental de la madre trabajadora. No se pierda A Nuestra Salud, la conferencia que se va a dar en San Vicente Fundación. Esto va a ser el próximo 14 de febrero. 14 de febrero en San Diego, Torre Norte, piso 11, de 5 a 6 de la tarde. Ampliarán el tema de trastorno bipolar en estas charlas de A Nuestra Salud del San Vicente Fundación. Terminamos Sana que Sana. Ustedes, gracias por su compañía. Mañana salud mental de la madre trabajadora, cómo realizar dos labores en una y bien realizadas. Nos vemos, chao.